Decía, OpenSesame tiene también la facilidad de ePrime, de que puedes programarlo en un sistema de botones muy, muy sencillo, pero además puedes también introducir la versatilidad de que puedes programar a script con Java o con Python y con todo lo que te puede permitir pues, estos lenguajes de programación. Entonces puedes hacer un mixto entre una cosa y otra. Una cosa se puede hacer con ePrime, pero realmente al tener distintos sistemas de programación, distintos lenguajes de programación, pues es muy versátil y sobre todo permite que mucha gente que a lo mejor pues, provenga de Java o provenga de Python pueda rápidamente incorporar sus experimentos a OpenSesame. El- con respecto al OpenSesame, aquí os dejo el link para descargarlo y la documentación, al ser un software libre, que no es de pago, pues va creciendo mucho y es verdad que la última actualización, como veis, es de febrero, pero probablemente dentro de poco salga otra y sobre todo la pandemia ha evolucionado muchísimo. Entonces es un software que va evolucionando mucho, es totalmente libre y entonces se va construyendo un poco como cualquier otro tipo de herramienta libre, pues se va construyendo un poco en los foros. Por eso también os dejo aquí la documentación y los sitios de acceso principales a los foros, porque muchas de las dudas que tenemos o muchas de las funciones que a día de hoy no están incorporadas, pues con el tiempo rápidamente se incorporan, la gente la actualiza, busca soluciones y rápidamente, incluso si tienes una duda, te contestan los propios desarrolladores, algo que también está bastante bien. Con respecto al propio software, si lo tenéis descargado, abridlo para, para si da algún problema y así también me seguís un poco en vuestra pantalla. Entonces, cuando abrimos OpenSesame, que lo tengo aquí abierto, por ejemplo, vamos a tener una interfaz muy similar al que tiene ePrime, pero con una configuración, un poco una disposición de los elementos un poco diferente. En primer lugar tenemos en ver, que es quizás lo más principal, la vista general, que equivale a esto, donde toda la estructura del experimento también lo podemos seleccionar aquí, quitándolo. Luego también tenemos la carpeta de archivos, aquí es donde vamos, en esta carpeta de archivos, que también la podemos ver desde ver, aquí vamos a incorporar todos nuestros estímulos, ¿vale? Aquí los vamos a ir metiendo y es como una vez que tú guardas el experimento, se queda también dentro de esta carpeta de archivos y la lleva como conjunta. Los que hayáis utilizado ePrime, pues una de las situaciones que siempre nos pasa es que tenemos que llevar la tarea y luego los estímulos en la misma carpeta para, si la enviamos, que corra todo, ¿no? Y aquí va incorporado dentro de la misma tarea, que eso es una cosa también que me gusta bastante de OpenSesame, que no tienes que estar enviando los estímulos por un lado y la tarea por otro. Una vez que la has incorporado a esta carpeta, ya solamente tienes que mandar un archivo, como el que tenéis en OSF. Luego también tenéis las variables, que estos son una lista de variables. Podemos acceder a partir del script, pero bueno, de una forma también como pseudo de botones, pues podemos aquí examinar todas las variables que están creadas y sus valores y las podemos ir añadiendo o las podemos ir cambiando en función de lo que deseemos. Sobre todo si queremos hacer algunas estructuras más difíciles como las que veíamos ayer de aleatorizaciones, contrabalanceos, esto nos va a venir muy bien tenerlo aquí como de leyenda, un poquito para verlo. Y luego también tenemos para ver el script en sí. Además de eso, también vamos a tener la consola, que es lo que veíamos abajo. Dentro de los componentes, de lo que podamos añadir con botones, por así decirlo, tenemos toda esta variedad y si damos aquí una flechita, creo que con Windows aparece un poco distinto, si damos esta flechita aparecen todavía más componentes, que eso es algo interesante porque tenemos muchas formas a veces, porque son redundantes, muchas formas a veces con distintos componentes de hacer lo mismo. De los principales vamos a tener los loops, los bucles clásicos, estas tablas clásicas, voy a incorporarlo para que lo veáis, las tablas clásicas de bucle, ¿vale? Y ahí vamos a introducir normalmente la secuencia, ¿no? Siempre que tenemos un ensayo en una tarea, pues vamos a tener secuencia, algo muy similar como sucede en ePrime. Aquí, por ejemplo, tenemos la secuencia principal, que es la secuencia de experimentos, y ahí vemos todas las cosas que están pasando. Está pasando un blog de notas, está pasando una pantalla
un sketchpatch y luego un bucle. Ahí estamos viendo todo lo que va a pasar en esa secuencia. Lo he mencionado, Sketchpad, que es como una presentación de imágenes. Sobre todo es para la presentación visual de imágenes, o de imágenes o de texto. Podría ser ambas. Y luego también, como presentación de estímulos, tenemos la presentación de audio, intuitivo en esta parte, o de audio sintético. ¿Vale? Aquí podemos generar nuestros propios... Esto sobre todo es para generar tonos que nosotros sabemos que son interesantes, sobre todo los estudios de tonos simples, de ritmos, se utilizan mucho este tipo, ¿no? De generar tu propio tono sinusoidal o con una forma rectangular, con tal frecuencia, pues lo puedes generar, no tienes que importar el estímulo, sino que lo puedes crear desde el mismo OpenSesame. Luego tenemos también los que aparecen en rosita, son los recogedores de respuesta. Habilita la respuesta del estímulo, ¿no? En ePrime, si no recuerdo mal, estaba dentro, incorporado del estímulo, tú tenías tu imagen y dentro de tu imagen aparecía aquí a derecha, clásicamente, un cuadro donde te permitía luego también, si le daban propiedades, configurar las respuestas para este estímulo en concreto. En OpenSesame tenemos que habilitarle cuando queremos una respuesta, ¿vale? Entonces, si incorporamos este tipo de respuesta, sería la de teclado, la clásica de teclado, y también luego tenemos otro tipo de respuestas como la de mouse. Y si abrimos un poquito más, tenemos las funciones de joystick. Recordemos que esto se puede hacer realmente con Android o con una tabla, entonces también podemos incorporar, yo nunca lo he hecho, pero también se pueden incorporar joystick al control de la respuesta y también de tipo de táctil, ¿no? Como los Android, pues dónde tocó, en qué parte de la pantalla, pues con un sistema de coordenadas podemos recoger dónde tocó y equivaldría un poco al mouse, ¿no? Donde he hecho clic izquierdo en la pantalla, pues donde ha tocado con el dedo en la pantalla. Y una vez que tenemos, un poco siguiendo la lógica de un experimento, una vez que recogemos la respuesta, es decir, la permitimos, tenemos que decirle a OpenSesame, que esto es una cosa un poco diferente a otro sistema de programación, que nos grabe esa variable, que nos grabe la información que queremos. Y eso lo vamos a hacer con Logger, ¿vale? Una persona puede dar una respuesta, pero no nos interesa que se grabe. Si queremos que se grabe, tenemos que añadir un Logger en el punto en el que queremos que grabe algo el programa. Eso es muy importante. Es decir, si simplemente dejamos el keyboard aquí, pues esto nos va a hacer que podamos avanzar. Por ejemplo, una pantalla de pulsa 1 si quiere avanzar. Habilitándole la respuesta podemos avanzar de pantalla pulsando 1, pero si no colocamos un logger inmediatamente después, no vamos a grabar esa respuesta, simplemente la vamos a permitir. Eso es importante porque muchas veces ahí vienen los sustos de me está yendo bien la tarea, pero luego el archivo de Excel me sale vacío porque a veces se nos ha olvidado poner estos loggers. Y luego tenemos los clásicos inline, que los tenemos, como os decía, puede ser tanto en Java como en Python. Tenemos inline de Python, que hay mucha gente familiarizada con Python, y menos gente, pero los que más vamos a utilizar en Java, y ahora os cuento por qué, inline de Java. El lenguaje de Java es verdad que en psicología, en psicolingüística no lo utilizamos demasiado, no es un lenguaje que sea de los más utilizados. Utilizamos R, MATLAB, Python, pero Java no está un poquillo más fuera de nuestro control. Pero es cierto que lo que nos va a permitir el inline de Java, que no nos va a permitir el de Python, es correrlo online. Porque realmente aquí cuando estamos haciendo este tipo de estudio, ahora mismo lo estamos haciendo offline, es decir, en el ordenador en el que estoy programando el experimento. Y ahí si este ordenador tiene Python, todas las funciones de OpenSesame que están soportadas por Python, lo vamos a poder hacer funcionar. Pero si ahora yo lo hago online este experimento y se lo paso a un participante que no tiene Python en su ordenador, no va a funcionar el experimento. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene OpenSesame al enviarlo online. Si lo hemos configurado con parámetros, que algunos de ellos son súper interesantes de Python, pues si el participante no tiene Python, que es yo diría que el 80-90% de toda la muestra que vayamos a pasarle la tarea, no le va a funcionar. Entonces, incluso meteríamos un sesgo de selección, ¿no? Porque hay que preguntarse quién tiene Python en su ordenador que no esté en este mundillo. Entonces, para evitar eso, inline de Java. Los inline de Java van a correr en todos los ordenadores y no va a tener ningún problema. Y aunque no sea un lenguaje que conozcamos mucho,
Pero bueno, siempre como os digo, en los foros hay copia y pega de yo quiero hacer este contrabalanceo con estas cosas, entonces simplemente coger un copia-pega y adaptarlo un poco a nuestro experimento. Luego aquí también, que no lo he dicho, tenemos otros tres tipos de presentación de estímulos, que esto es presentación de vídeo, presentación de texto y presentación de figuras geométricas, que lo que más vamos a utilizar nosotros son estímulos tipo Gabor. El problema de estas tres son, son que son funciones, componentes que están soportadas por Python. Un poco volvemos a lo de antes. Offline vais perfecto en el ordenador que tenemos en el laboratorio, pero si lo pasamos online, esto va a dar error, no va a funcionar de entrada, ¿vale? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Hay que memorizar un poco qué podemos offline y qué podemos online. Normalmente las que vienen con CyclePy, con ese tipo de indicaciones, son de Python. Y luego también, lo que es una pena, porque hay muchas cosas que son muy interesantes. Y luego también tenemos algunas funciones un poquito más complejas que tenemos aquí. Entre ellas solo voy a mencionar esta, la de las corrutinas. Las corrutinas que simplemente es una secuencia y la característica que tiene esta secuencia es que podemos llevar varios procesos en paralelo. En vez de una presentación secuencial, como haría esta secuencia, lo haríamos en paralelo, varias cosas a la vez. Y eso, por ejemplo, pues podemos verlo en tareas tipo stop signal, ¿no? Donde tenemos una presentación de un estímulo go, pero la señal de stop, pues a lo mejor viene 1000 milisegundos después. Pues los partimos desde el inicio, ambas se inicializan desde el principio, lo que pasa es que uno no ocurre hasta 1000 milisegundos después. Entonces, este tipo de secuencias no son tan frecuentes, pero también nos lo permite hacer OpenSesame, una secuencia en paralelo. Y luego también tenemos funciones, estas yo nunca las he utilizado, porque no es el software que utilizo, pero son de eye tracker, tenemos aquí, de Pygaze, y al final tenemos una serie de variables, de componentes que son de formulario. Son interesantes porque siempre nos interesa recoger información del participante, siempre de una forma u otra, pues si es por el código o es porque algo que es muy necesario antes de empezar la tarea, algo lo vamos a tener que recoger. Entonces es interesante saber que también podemos recoger un poquito de formulario. Es cierto que con respecto a Line Survey que veíamos ayer, esto está mucho más limitado, sobre todo las de respuesta abierta. ¿Vale? Aquí tú la dejas que escriba, ¿no? Dime tu DNI o dime tu nombre. Y ahí la persona va escribiendo una string, una cantidad pues, múltiple de caracteres. Esto no está soportado online. Entonces, cuando queremos hacer algo tipo dime tu nombre, y tengo que decir Rafa, pues eso está muy limitado online, porque realmente tenemos que ingeniárnosla y ya veremos, vamos a hacer un ejemplillo de cómo hacerlo secuencial, pero tenemos que hacerlo eso, secuencial. Tiene que decir en una primera diapositiva R, luego A, luego F y luego A. No puede hacerlo en una string única porque no está soportada online. ¿Vale? Una preguntilla, Rafa. Sí. En relación a esto de los formularios, lo mismo luego lo vamos a ver. Cuando tú introduces el nombre Sí. y pones, pues no sé, Cristóbal con una tilde en la O, no te lo permite. Yo he estado mirando por 1000 sitios a ver de qué manera y he hecho 1000 tipos de configuraciones, preguntado a los foros, pero nunca nadie me ha sabido dar una respuesta. Entonces como que es muy primitivo, ¿no? Muy anglosajón en el sentido de que no te permite poner ningún acento, ¿no? ¿Sabéis Totalmente. si eso es posible? No, creo que no. De hecho, cuando alguna vez que sí puedes, por ejemplo, en alguno de estos formularios configurar para que la presentación sea con tilde, a lo mejor psicología, yo sí lo he configurado lo vamos a configurar con tilde, pero luego cuando te lo grabas, por lo menos el output, siempre he visto que lo transforma, no te lo da con tilde. Es verdad que no le gusta mucho, supongo que a las ñas tampoco, que no lo he probado, pero no le gusta Sí, mucho. ni la ñ ni la tilde. Y cuando tú como participante lo estás poniendo, se comporta el teclado de manera muy rara y dices, ¿qué está pasando? No me está recogiendo la tilde o la ñ. Entonces es confuso para el sujeto Sí, experimental. sí hace, además es curioso porque hace como una especie de radical, así como una raíz cuadrada, pero no, que dicen, esto es más complejo que una tilde, pero sí, es bastante anglosajón en ese sentido. Entonces, como decía, tenemos loop, secuencia, los inline, que podemos hacerlo tanto con Python como con Java,
Tenemos lo que decía, los Sketchpad, que lo ideal aquí es una recomendación mía, es que utilicemos imágenes de poca calidad, o no de mucha calidad, o la calidad más reducida posible, porque luego a la hora de exportarlo online, todo el peso que queramos meterle añadido va a enlentecer, va a generar delay, va a generar que si la persona no tiene buena conexión a internet tarde más en cargarle. Así que cuanto más podamos reducir en los Sketchpad la cantidad de información, y a mí, por ejemplo, JPG siempre me ha ido muy bien por un poco la presentación, calidad, peso, yo lo recomiendo. Y luego en audio, los samplers, vamos a utilizar o WoW o OGG. Son los dos que soporta, no soporta otros dos tipos de audio. Con respecto a lo que os decía de presentación de estímulos, tenemos los de vídeo, los de texto y los de grating, que como os decía no están soportados en OS Web. Solo funcionan offline ahora mismo por el problema de Python. No obstante, el texto, como veremos, sí podemos hacerlo con Sketchpad. Es decir, realmente este componente no es muy necesario ahora mismo. Sí es verdad que, bueno, pues la presentación de vídeo y de grating, pues ahí sí vamos a estar un poquito más, y sobre todo de vídeo, porque grating al fin y al cabo te las puedes ingeniar metiéndola también con un Sketchpad, pero es verdad que los vídeos ahí estamos un poquillo más capados a nivel online. Y luego, como os decía, los distintos tipos de respuestas y algo que no he comentado que son los feedback. ¿De acuerdo? Los feedback, a la hora de darle feedback, al final, si lo vemos, voy a ponerlo justamente después de welcome, cuando tenemos welcome y el feedback, actuarían realmente igual, actúan como un sketchpad, son unas presentaciones de imágenes, lo que pasa que, como ya os diré después, la única distinción, la distinción principal del sketchpad tradicional y del sketchpad feedback, que por eso tienen un simbolito similar pero un poco viñeteado, es que welcome o el sketchpad se va a cargar al principio de la secuencia. Toda la información que vaya a presentarnos welcome se prepara antes de que empiece toda la secuencia, desde el minuto cero de esa secuencia. Sin embargo, feedback empieza a coger la información en el momento en el que lo hemos situado en la secuencia, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que ponemos aquí una respuesta, ¿no? Entre welcome, imaginemos que aquí vamos a presentar un estímulo, el participante da una respuesta e inmediatamente le quiero dar un feedback. Welcome, con la información que le vayamos a presentar, se va a cargar desde el principio de la secuencia. Y ahí da una respuesta, pero feedback no se va a cargar desde el principio de la secuencia. Feedback se va a cargar en el momento en el que le corresponde la secuencia. Entonces va a coger, pues imaginémonos que le pongo que le dé feedback sobre la respuesta que ha dado aquí. Lo vamos a poder hacer con feedback. Podemos poner aquí un sketchpad, pero el problema es que este sketchpad no va a darle un feedback sobre esta respuesta, porque ya se ha cargado aquí, en el principio de la secuencia, ¿vale? Un poco para que lo sepamos, porque hay veces que son errores muy tontos, pero son simplemente errores de un poco de la configuración del mismo OpenSesame, ¿vale? Que lo que se configura aquí es desde el principio, y eso para que lo tengáis claro. Y luego lo que os decía de los loggers. Reset feedback es una función que también incorpora, la tenéis aquí. Y yo habitualmente no la utilizo porque los feedback... a ver si me lo abre. No sé por qué no. Vale, desde aquí. Vale, normalmente lo que sería el feedback se reinicia, tiene esa función, pero si en algún momento queremos asegurarnos por una configuración un poquito más compleja, porque hay experimentos que realmente tienen configuraciones realmente abstractas y complejas, ahí podríamos utilizar esto, un forzar reinicio para forzar que el feedback que le estamos dando al participante es del momento en el que queremos y no arrastre un poco las respuestas que ha dado el participante antes. Y luego, como os decía, tenemos tanto el de eye tracker, los componentes de eye tracker que solo se pueden utilizar offline, y las corrutinas, que eso también no lo he mencionado antes, también
solo se van a poder hacer offline. Online no lo soporta todavía. Probablemente esto pueda ser que cambie en el futuro, porque como os digo, cambia mucho OpenSesame, pero actualmente no podemos hacerlo. Y aquí os mostraba un ejemplillo del stop signal con rutina, ¿vale? Aquí estamos cargando dos a la vez, un target y un stop signal empiezan en el mismo momento y les pedimos que aparezcan en distintos, que realmente hagan función en distintas. Vale, pues un poquito así ya entrando en materia, la idea es que hagamos, un poco para poner en marcha OpenSesame, hagamos una primera tarea sencilla de intentándolo utilizar todo al máximo, ¿vale? Que toquemos todo y así podamos ir viendo cómo todo funciona desde cero. Vamos a hacer una tarea, la explico primero, vamos a hacer una tarea de 6 secuencias, ¿vale? Nada de bucles, nada ahora mismo de estructuras complejas, simplemente para ir utilizando los distintos componentes. Vamos a hacer una tarea de 6 secuencias en donde cada una de ellas vamos a intentar alternar entre los distintos tipos de presentaciones de estímulos, recoger feedback y tipos de respuestas, ¿vale? Entonces la primera vamos a hacer una imagen y le vamos a coger una respuesta de teclado, la segunda va a ser de audio y le vamos a dar una respuesta de mouse. Luego vamos a intentar sintetizar un estímulo similar al que le hemos metido en Sampler, es decir, aquí hemos cargado un archivo y se lo hemos dado a la carpeta de OpenSesame. Aquí no vamos a necesitar eso, lo vamos a generar nosotros y le vamos a dar respuesta de keyboard. Aquí hacíamos en el primer Sketchpad un estímulo visual. Aquí en este cuarto lo que vamos a meterle es texto y darle respuesta de keyboard. Vamos a utilizar los estímulos vamos a utilizar a continuación un estímulo también de Python de texto para que veamos que se puede hacer las dos cosas, pero preferentemente con Sketchpad por el tema de online, de que esto está permitido online y esto no. Y vamos a trabajar con feedback y ya finalmente con rutina, ¿vale? Esa parte más dificililla. Vale, pues abrís todo OpenSesame para que vaya calentando y si hay errores que ya vayan saliendo. Rafa, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna manera de hacerle zoom a la pantalla? Es decir, yo lo tengo OpenSesame abierto en la pantalla, la otra, y es muy grande y se ve la letra enana, pero en lo de ver no veo ningún comando para abrirlo y control más no sirve. Yo lo que he hecho, Marta, ha sido cambiar la cámara o sea, donde está Rafa, en la pantalla grande, y el otro en el portátil, que así se ve mejor. Vale, venga, voy a hacer. Gracias, así lo hago, ya está. Gracias, María. Y ya quería aprovechar, Rafa, a ver, cuando tú mandas un experimento online... Voy en orden. Pues nada, que siento que no haya salido Vale. lo del intercambio porque la chiquilla tenía muchas ganas por lo que me había No sé dicho. quién está hablando. Bueno, a ver, el año que viene. Andy, Desde el micro, Silencio. que me está escuchando a mí en realidad. Por un mensaje. ya. Bueno, a ver, como te comentaba, Rafa, cuando tú mandas un experimento online, ¿cómo se puede conservar, por ejemplo, el tamaño de los estímulos? Quiero decir, porque no es lo mismo tener pues, una pantalla de 15, 17, 20 pulgadas, ¿no? Entonces, hay veces que eso para nosotros es bastante importante. No sé hasta qué punto se puede controlar con OpenSesame. Ahora te lo enseño, María. Ahora te lo enseño. Vale, pues entonces vamos a seguir. Vale. Gracias. Abrí OpenSesame todo y nos ponemos ya al cotar. Vale. Entonces voy a borrar un poquito todo lo que he ido abriendo aquí y ido generando un poco improvisado. Que esto no estaba dentro de nuestros planes. Entonces tendréis algo, no... Tendréis algo como Getting Started y el Welcome, simplemente creo que empezáis así. Entonces, el Getting Started aparece siempre por defecto, ahí yo lo borro, no tiene sentido, es un poco una especie de iniciación, lo borramos también. Y con respecto a lo que dice María, sería aquí, ¿vale? En resolución y va a depender de los backends que le pongamos, ¿vale? Como vamos a utilizar elementos, como ya vimos en las diapositivas, vamos a utilizar elementos de Python, pues tenemos que utilizar un backend que al menos soporte eso, ¿vale?
Vamos a ponerle Psycho Legacy. Si no recuerdo más, María, pero esto es verdad que tengo que cerciorarlo. Legacy lo que hace es intentar te pone directamente, además de otras cosas, ¿no? Pero con respecto al tema de la resolución, los dos de Psycho te lo escala. Te lo escala la cantidad de píxeles, mientras que esto creo que te genera. Legacy creo que simplemente te genera barras negras, ¿no? O bueno, te lo intenta trasladar tal cual a la pantalla que tengas, mientras que Psycho creo que te lo escala, si no recuerdo mal. De todos modos, más o menos las pantallas suelen ser similares, pero sí, tienes razón con lo de auto. Yo creo que Psycho lo rescala automáticamente Tú le dices, quiero que esta sea un poco la distribución, ¿no? Del ancho por el largo, y Psycho te lo rescala, mientras que Legacy yo creo que te lo pone en píxeles tal cual. Lo que tú le hayas especificado. Vale, pues entonces desde ahí vamos a borrar, como decía, el Getting Started y vamos a cambiar nos vamos a Welcome, que Welcome sí nos lo vamos a quedar, y le vamos a poner este texto, ¿vale? Bienvenido. Entonces nos vamos a Welcome y seleccionando, esto a veces es un poco raro, tenemos que se parpadee, no sé si lo veis bien, ahí, uy, lo he movido, a veces me cuesta, vale, bueno, si no lo hacemos desde aquí, va. ¿Vale? Y ponemos bienvenido. Como veis se me ha movido y eso me va a venir genial porque así os lo puedo enseñar. Aquí, cuando estamos en el Sketchpad, vemos que aquí a la derecha, seleccionar vista, ahí tenemos distintas cosas. Podemos optar por la visión de botones, por esta visión que tenemos, ahora mismo estamos en ver controles, pero también nos podemos ver esto en script. Y como vemos, se presenta en línea de código. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto a veces es muy útil porque a lo mejor no nos interesa una programación tan manual como esta, y en script pues podemos hacer cosas realmente cuando ya dominamos un poquillo lo que está pasando, pues podemos hacerlo súper rápido. Por ejemplo, si quisiera trasladar esta presentación de texto, es copiar y pegar esto a todas las diapositivas, sin tener que estar añadiéndole, cambiándole, lo quiero con esta fuente, lo quiero con este color, nada, es simplemente copiar y pegar y lo tenemos rápidamente. Y luego, por ejemplo, una cosa que me ha pasado ahora es que se me ha movido el texto. Poniéndolo todo a cero, pues rápidamente tú manipulas dónde exactamente quieres que te aparezca el texto. Y luego tenemos la pantalla doble, dividida y abajo con su inline. Ya aquí en función de lo que uno vaya queriendo hacer. Vale. Y luego, entre otras cosas, podemos, por ejemplo, cambiarle el color al texto. Vamos a ponerle un azulillo que se vea, un poco para que lo veáis, este mismo. ¿Vale? Pues, ¿no me la cogió? A ver si me lo coge. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es incorporar una secuencia. ¿Vale? Vamos a incorporar una secuencia que la vamos a llamar secuencia 1. La añadimos dentro de la secuencia experiment, ¿vale? Y añadimos esa secuencia 1 que va a ser la secuencia que decíamos de que vamos a añadir una imagen y una respuesta de keyword. Antes de seguir pasando, porque cuando vamos colocando Sketchpad, ellos tienen un fondo de pantalla clásico que puede aparecer en negro, en el color que queramos, ¿no? Pues para cambiarlo eso, lo tenemos que cambiar en experimento, de nuevo, ¿vale? Color de fondo, y ahora mismo lo tenemos en negro, vamos a ponerle un gris, para que sea un poquito más resalto. Vale. Y ahora cuando nos venimos aquí, ahora se nos ha quedado demasiado con poco contraste este. Vamos a poner un azul un poquito más fuerte. Vale. Y ahora dentro de secuencia 1 vamos a incorporar un Sketchpad 1 al cual decimos que lo inserte dentro, no a posteriori, que esto es quizás lo más latoso, y lo vamos a llamar Sketchpad 1. En este Sketchpad 1 es donde va a venir nuestro primer estímulo. Como os decía, los estímulos están en OSF, en el apartado de estímulos. Y para incorporarlo podemos o con ver o directamente aquí y tenemos... Rafa, perdona. Sí.
Mira, es que al estar mirando las dos pantallas, a veces me cuesta un poco seguir. ¿Te puedes repetir qué has hecho en Sequence 1? Sí, ¿Ha añadido qué? Si queréis, lo que podéis hacer es viéndome la pantalla y luego, como vais a hacer la tarea, pues ya ahí tenéis la presentación, podéis ir haciéndolo, ¿vale? Hemos hecho la secuencia 1 y en experimento hemos cambiado el fondo de pantalla. Lo hemos puesto de color gris, ¿vale? Vale, y ahora estábamos seleccionando los estímulos de los que íbamos a utilizar. Actualmente, en esta tarea solo vamos a utilizar una cara o una flecha, lo que queráis, cualquiera de todos los que tenéis. Y yo los tengo aquí, en Stimuli, y vamos a seleccionar una flecha, por ejemplo, y el sampler, y el error word. Entonces le pedimos que lo coja de la carpeta, y ahora mismo ya tenemos los dos estímulos que vamos a utilizar en esta tarea. Entonces a Sketchpad le vamos a añadir esa imagen y le vamos a poner una duración que sea de 200 milisegundos para que tampoco dure demasiado. Duración en Sketchpad lo tenemos aquí, o también lo podemos quitar en código, ya aquí en función de cada persona. Y para imagen pues tenemos esta selección. Cuando le damos a este de aquí, de texto, cuando le damos a este selecciona una imagen. Pinchamos la parte de la pantalla que queremos y le vamos a añadir esta de flecha, por ejemplo. ¿Vale? Algo que es muy importante, que aquí quería comentar, es que mientras no haya nada después, en la programación de la tarea, en la secuencia, aunque nosotros hayamos dicho que esto dure solo 200 milisegundos, la pantalla se congela, ¿vale? Es algo que no avanza. Entonces eso es muy importante porque algunas veces es frustrante darnos cuenta que le hemos puesto a la tarea que solo dure 300 milisegundos este estímulo, pero si no hay nada justo después, la pantalla se congela y realmente más de 200 milisegundos eso ha durado un montón de segundos porque no lo hemos configurado para que cambie la pantalla, ¿vale? Entonces por eso vamos a incorporar a continuación de este Sketchpad, vamos a utilizar un blank, ¿vale? Una pantalla en blanco que no va a tener tampoco ninguna función dentro de nuestro experimento, simplemente es que nos va a actualizar, ¿no? Nos la va a dejar en blanco y de esa forma pues evitamos que se nos congele esta imagen. Y le vamos a poner 0 milisegundos, ¿vale? Es por eso, simplemente, aunque no dure nada, pero la pantalla se actualiza, ¿vale? Está aquí y luego el siguiente paso es que se congele pero con la pantalla en blanco. Eso es algo muy importante. Y a continuación del blank le vamos a añadir una respuesta, que es lo que nos interesa para nuestro estímulo. Le vamos a incorporar un keyword y le vamos a decir que solo haya una respuesta, ¿vale? En respuesta permitida, todo lo que le vamos a dejar que recoja, vamos a ponerle solo el 1 y luego vamos a dejarle que la respuesta correcta, esto es lo que equivaldría a nuestra correct response, también que sea el 1. Aquí lo vamos a dejar como infinito porque no vamos a dejar que avance la tarea hasta que la persona nos dé una respuesta aquí. Vale, ya tendríamos con esto casi nuestra secuencia. Lo que nos falta... Una preguntilla, sí, en relación a lo del keyboard, ¿vale? Si te vas a las opciones, abajo hay una opción con un tick que pone Flash Pending Key Events. ¿Sí te va ahí? Sí. Es ahí justo debajo de Event Type Keypress hay una cajita con tick, la de más arriba, que pone Flash Pending Keypress, vale. Key Events. Sí. Esa de ahí. Ajá. ¿Te suena? ¿Eso te suena para lo que es? ¿Es para evitar si se pulsan muchas teclas? A lo mejor si te equivocas y pulsas 2 veces. Me suena esto de algo de eso. Sí, me suena algo así, pero es verdad que nunca lo he utilizado. Sí, es un tema de purgar, pero no sé... Pero no sé ahora mismo concretamente cómo lo hace OpenSesame, cuáles son las configuraciones. Me suena que había una opción que era que ignorase, por ejemplo, tú dices que estás pidiendo que pulse el 1, pero imagínate que por error antes de pulsar el 1 torpemente le has dado a otra tecla o le das 2 veces al 1, para que la segunda vez que le has dado al 1
no vaya al siguiente evento de la secuencia. Me suena que era para eso, pero por eso Sí, te sí. pregunto, porque no estoy seguro. Sí, creo que sí, que es así. Pero es verdad que no sé cómo específicamente lo... ese tipo de cosas es verdad que es importante mirarlo, por eso decía lo del foro, mirarlo en el foro, porque allí o en las propias bases del software, porque ahí dan las especificaciones concretas de este tipo de cosas, porque es verdad que son muy concretas, a veces muy específicas o que tienen muchas interacciones. Hay muchas de estas cosillas que tienen muchas interacciones con los backends o con los distintos tipos de componentes que estamos utilizando. Es importante que se mire siempre, que se mire eso. Pero gracias, Cristóbal. Vale, pues eso, como decía, ya tenemos todo. Lo único que nos falta, si lo dejamos así tal cual, no estamos recogiendo nada. Simplemente estamos permitiendo que la tarea avance, pero no estamos recogiendo nada. Le vamos a incorporar un logger y aquí lo vamos a llamar logger1. ¿Vale? Cada vez que añadimos un logger, cada vez que nuestra tarea pasa por un logger, sea por el bucle, porque pasa recurrentemente por ese logger o porque se lo estamos secuenciando, lo que nos va a hacer es el equivalente en Excel a una fila. Nos va a generar una fila de eso, dentro de ese participante o de lo que sea, nos va a generar una fila. Y en esa fila nos va a recoger distintas variables. Cuando nosotros lo añadimos en OpenSesame, ellos siempre tican con todas las variables. Te hacen un poco parecido a iPrime, estas tablas que son enormes de todas las variables recogidas. Esto es lo recomendable, a lo que ellos dicen que es recomendable, pero es verdad que si uno tiene muy claro cuáles son las variables que quiere utilizar, pues es un Excel que es excesivamente grande. A veces puedes tener 300 variables y estar recogiendo 300 cuando a lo mejor solo te interesa los tiempos de reacción o accuracy. Entonces, si uno lo tiene bastante claro o ha hecho bastantes pruebas y sabe más o menos cómo funciona, pues quizás se puede plantear customizar un poco y tratar esto de forma manual, ¿vale? Vamos a hacerlo manual para que lo veáis. Normalmente, cuando queremos introducir variables, es muy interesante y muy útil tener aquí la leyenda, ¿vale? Este es el inspector de variables, también lo tenéis aquí en ver y nos lo muestra. Y aquí vamos a ver un poquito las variables que podamos recoger. Algo importante es que, si no recuerdo mal, la primera vuelta, Keyboard Response, que lo acabamos de incorporar, no nos va a aparecer aquí en esta primera vuelta, creo. O no siempre aparece. Sí, lo tenemos aquí. Vale, pues entonces perfecto. Pues ya está, simplemente sería añadirle las variables que necesitamos, que vamos a añadirle la respuesta, el tiempo de reacción y si es correcto. Correcto es genérico, no tiene un adjetivo, ¿no? Un apellido como en este caso. Entonces vamos a añadirle el response, que esto es qué respuesta ha dado en este punto, qué tiempo de reacción en esa respuesta y el correcto para saber si la accuracy ha sido buena. Esta es una opción, podemos recoger muchas otras cosas, pero eso, lo importante es que sepáis que podéis hacerlo de forma manual, porque a veces corre el riesgo de que pienses, porque lo he visto, que ha pasado, ¿no? Dentro de nuestro grupo a veces, cuando hemos utilizado que alguien ha utilizado average response time, que va como haciendo una media, y tú no estás cogiendo los tiempos de reacción de ese ensayo, sino de la media de todos los ensayos o situaciones así, pues claro, al final has perdido realmente ese participante porque lo ha hecho la tarea, tú has visto que lo ha hecho, pero lo que has recogido de ellos pues no es lo que te interesaba. Pero es verdad que este tipo de tablas pues luego son mucho más manejables, ya aquí pues en función de lo que uno quiera. Rafa, una preguntilla. Sí. Estoy intentando hacer eso en el inspector de variables, pero me salen algunas como en negrita y otras sin negrita. Y solo puedo seleccionar las que están en negrita y me pone que es porque está estado del experimento inactivo. No sé si es por eso. Vale. Pero, por ejemplo, en el keyboard, la respuesta del teclado no la puedo seleccionar. Vale, claro, eso a veces pasa. Si no recuerdo mal, Belén, a ver que... Ay, no se quita eso. Puede hacerlo también desde el script, ¿vale? Creo que esto, voy a quitar esto. Está aquí desde el script. Ajá. Este es el logger, ¿no? Y entonces cuando tú te vas al script, pues tienes un poco lo que hablábamos antes. Tienes aquí el log. Entonces tú puedes escribirlo a texto. Vale. Si en algún momento te da problema, pues lo fuerzas desde el script a que te lo haga. Te dice, es simplemente incorporar log y el nombre
de la variable que queramos recoger. A veces sí creo que pasa que hasta que no te lo pasas una vez o algo así, creo que no recoge variable y no lo incorpora. Pero vamos, una forma fácil es así y no hay problema. Vale, pero... Aunque no esté en negrita, sí la puedes pinchar y la puedes arrastrar. Yo lo he podido hacer. Sí, yo no, pero igual le he dado mal, ahora voy a volver a probar. Yo lo he En podido la de hacer. response, por ejemplo, la que estaba diciendo response time keyboard response 1, Sí, el tiempo de respuesta de lo que está en el teclado, si pinchas, la dejas pinchar y la sueltas en logger, pero claro, tienes que quitarlo de registrar todas las variables, ¿no? sí, ya lo tengo quitado. Va, no te lo permite. Así, Voy a probar otra vez, ahora así va, si no... Estaba poniendo la script. Si nada, de todos modos, si tenéis algún problema o lo que sea, esta es una forma segurísima. Pones ahí el log y ahí no hay problema. Tú ya fuerzas obligatoriamente a que el logger lo haga. De todos modos está guay porque así vamos viendo todas las posibilidades y así lo hacemos todavía más completo. Y a continuación, lo que vamos a utilizar es, si recordamos, le hemos puesto una pantalla de estímulo, le hemos quitado que no se congele ahí. Y ahora pues lo típico de vamos a pasar al siguiente bloque o a la siguiente secuencia, ¿vale? Para eso lo que vamos a utilizar es un sketchpad que vamos a llamar den, o como queráis, yo le voy a poner el nombre den, ¿vale? Y le vamos a añadir el texto pulsa 1 para continuar. Me vengo aquí para copiarlo. Simplemente para indicarle al participante que vamos a pasar adelante. Y luego, a continuación de den, vamos a incorporar el keyboard. Recordemos que mientras no le pongamos el keyboard, él no va a tener la tarea, no va a saber qué está pasando, ¿vale? Es la forma de habilitarle la respuesta. Entonces le ponemos keyboard den, por ejemplo, y le habilitamos pues, lo que le estamos pidiendo al participante, que si pulsa 1 pueda pasar. Entonces, 1, respuesta permitida, y recoge respuesta el 1, ¿vale? Y de esta forma lo que estamos generando es esa pantalla de espera, de que si no pulsa 1 no avanza. Y la duración de den la vamos a poner en 0, eso es importante, ¿vale? La duración de den la vamos a poner en 0, ¿por qué? Porque aunque no haya nada después, se va a quedar en keyboard de forma infinita. La pantalla se le va a congelar al participante en este punto, porque no tiene nada después. Rápidamente va a pasar al keyboard que no representa nada, entonces se le congela la pantalla con esta imagen y aquí, hasta que no dé 1, no va a pasar al siguiente. Una vez que pase al siguiente, un poco para que sigamos la lógica, lo que vamos a hacer es añadirle una pantalla en blanco para que no se le congele con el pulsa 1 para continuar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer un copiado que creo que en ePrime también está disponible, que es un copiar enlazado, ¿vale? Simplemente lo vamos a hacer porque así nos evita si lo cambio en un sitio, no lo cambio en otro. Esto te hace los cambios, si tú cambias en una vez, te lo cambia en todos los sitios donde lo hayas enlazado, ¿vale? Entonces pegamos y como veis, ahora ya tenemos dos elementos, dos componentes de nuestra secuencia que están enlazados. De esta forma, si yo manipulo blank en la primera posición, si yo me voy a la segunda, ya está cambiado, ¿vale? Es una forma de no estar recurrentemente teniendo que cambiarlo todo, ¿vale? Simplemente si sabes que es algo muy elemental que no va a ser muy importante, casi que viene bien enlazarlo y es una forma de evitar errores tontos. Que a veces una mayúscula o una minúscula te da el error fatal. Vale. Una preguntilla ya. Sí. Perdón. Pregunta. Que el primer sketchpad también habías puesto a 0 la duración. No, 200. 200, vale. ¿Y por qué? Simplemente porque quiero que aparezca a 200 milisegundos. Vale, y luego se va y ya puede quedarse ahí el participante respondiendo. Pero ya no ve eso. Claro, ya, exactamente. La lógica es, aparece a 200 milisegundos esto. Pantalla blanca. Y ahora ya, ya infinito. Pero aunque a la pantalla blanca ya le hayas puesto 0, hasta que no responda, no pasa al siguiente, entonces se sigue manteniendo esta pantalla blanca. Exacto. Vale. Al principio un poco lioso, diciendo, ¿por qué estamos metiendo tantas pantallas aquí? Pero luego es muy lógico e incluso nos permite hacer algunas
algunas cosillas muy chulas, que ya veremos con la tarea final, con lo que vamos a mandar online, veremos que hay un montón de cosas chulas que nos permite esta configuración de cero. Entonces, 200 milisegundos de la imagen se nos congela infinitamente en la pantalla hasta que nos da una respuesta, da la respuesta, se le pone pulsar 1 para continuar, que es un 0, lo ponemos en 0 para que se le congele aquí, se le queda infinito hasta que nos da 1 y ya rápidamente lo que queramos que inmediatamente quede 1, la pantalla se le ponga en blanco, no se le quede congelada aquí. Por eso ponemos aquí también el blanco. Una preguntilla, es de la, más que de OpenSesame, es de la lógica del experimento. Entonces, tenemos el Sketchpad 1, que vienen 2 flechas con 200 milisegundos. Ok, de acuerdo. Luego un blank, que es 0 milisegundos para que recoja la respuesta de 1 y la correcta es 1. Uh-huh. Pero, bueno, ¿qué instrucciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sujeto experimental? Sí, si ves la flecha a la izquierda, pulsar 1, ¿esa sería la instrucción? Sí, okay. no es una tarea, es una cosa que quería comentar. Esta tarea no es una tarea que, digamos, vayamos a pasar, es simplemente para que nos familiaricemos rápidamente con OpenSesame y todas las funciones. Por eso la hemos llamado de las 6 secuencias, para que en cada secuencia pues vayamos utilizándolo todo y vayamos poniéndolo todo en práctica. Ya en la última tarea ya sí lo haremos todo más elegante. Esto es simplemente para que veáis un poco la lógica de todo. Vale. Pues pasamos... Una preguntita última sobre el KeyResponse para no pasar sin eso. Sí. Entonces, el KeyResponse siempre está relacionado con la pantalla que hayas puesto justo antes, ¿no? O sea, cuando te sale después el output de datos, lo mejor es que hayas puesto al KeyResponse un nombre relacionado con la pantalla de respuesta que quieres dar, ¿no? Sí, Digo, para no liar después. Sí, yo normalmente lo hago así. También, incluso normalmente, la mayoría de nuestras tareas, no siempre es así, ¿no? Pero la mayoría de nuestras tareas pues solo implican dos o tres teclas o una serie de teclas, pero que se repiten en todo el experimento. Entonces casi mejor tener un único keyboard y mantenerlo, copiar enlazado en todos los... Y enlazarlo, claro, sí. Vale, con el nombre, o sea que luego, como para cuando tú ves los datos, lo que vas a ver es eso va a ser la respuesta a tu target, ¿no? O a tu pantalla de target justo anterior, sí. Vale. Sí. Mi recomendación... Perdón. Una cosa, Belén, mi recomendación es que siempre que podáis copiar enlazado, lo hagáis, porque eso supone que si hay un error sistemático, se va a traducir a todo el experimento, y si tenéis un problema, solo cambiándolo en un sitio vais rápidamente a solucionarlo, o al contrario, si hay un error en uno, está en todo el experimento, pero es solo fácilmente localizado. Entonces yo siempre enlazaría lo máximo. Sí. Con las copias... Las respuestas de teclado a veces no conviene mucho, ¿no? Poner enlazado, porque luego cuando ves en la hoja de Excel las respuestas, tú quieres saber qué se ha respondido para el Sketchpad por un lado, ¿no? Y qué se ha respondido para el Pen, por ejemplo, por otro, ¿no? Si pusiéramos los dos teclados enlazados. No hay ningún problema porque, bueno, podemos resetearlo o simplemente, un poco por la lógica que normalmente utilizamos porque normalmente utilizamos loops y luego le incorporamos la secuencia, ¿no? Esta estructura que estamos aquí haciendo, como decía, un poco extraña, pero normalmente cuando tenemos un loop, lo que hace el loop es resetear continuamente el ensayo, ¿no? Imaginémonos que tenemos un loop que va a repetir 100 veces esta secuencia. Este logger no es que vaya a acumular, sino que simplemente va a resetear cada vez que da la vuelta, y entonces tiene una fila desde cero siempre. ¿Vale? O sea, aunque sea el mismo keyboard que estamos repitiendo 100 veces, pero en cada vuelta lo resetea. Entonces eso es lo que le permite el no acumular la respuesta y que tenga unos tiempos de reacción o una accuracy de cada ensayo. Vale, pero yo lo que decía, en la hoja de cálculo, sí. Luego cada columna, dijéramos, tiene un nombre, ¿no? Entonces, si tú copias un keyboard enlazado y le llamas keyboard response, por ejemplo, siempre te aparecería una columna, ¿no? No te van a aparecer dos columnas si tienes dos keyboards. Claro, pero la fila... Te preguntan.
Sí, respondo simplemente eso, cuando un poco en función de la lógica que queramos, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de que pues a lo mejor estoy calculando algo muy complejo o que a lo mejor me lleva mucho tiempo, por ejemplo, paso un STAI, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, paso un STAI o un cuestionario y yo a lo mejor pues no me interesa hacerlo manualmente y quiero que la hoja de datos pues al final me aloje una variable con la puntuación total del STAI para no tener que hacerlo yo manualmente y yo lo programo así. Pues igual, si a mí me interesa, simplemente por comodidad de la tabla que tú quieras obtener al final, me interesa que una serie de respuestas me la aloje por un lado y otro tipo de respuestas por otra, pues ahí sí tiene mucho sentido no enlazar. Si lo que me interesa es general tener una columna única y para adelante, pues ahí enlazado pues casi que mejor. Ok. Ahí sí. Sí, ya un poco en función de, ya cada uno customiza como quiera la hoja final. Y eso también está guay, porque así puede uno facilitarse los cálculos luego posteriores, cuando domina ya cómo le va a salir. ¿Alguien más quería decir algo? Vale, pues continúo y ya irán surgiendo dudillas. Vale, ya tenemos la primera secuencia y ahora vamos a pasar a la segunda secuencia que, si recordamos, era de audio y de mouse. Vamos a cambiar tanto los estímulos como la respuesta. Entonces, normalmente le pedimos que lo inserte después de la secuencia, otra secuencia. Yo cierro para que no se nos haga más chorizo. Y la llamamos secuencia 2. En esta secuencia 2, como os decía, vamos a incorporar un sampler dentro de la secuencia. No la cogí. Y le vamos a pedir que nos meta un mouse después de ese audio. El audio pues es algo que nosotros tenemos cargado, que ya nosotros hemos creado a priori, por lo tanto no tenemos que estar pendientes de la duración como base, ¿vale? Entonces aquí desde la carpeta la incorporamos nuestro WOW. Recordamos que solo pueden ser formatos WOW o eje. Si obtenemos el audio pues de otra forma, en otro formato, pues lo tenemos que modificar. Que eso es importante, porque si no, lo primero que te va a decir el experimento es que no se puede correr porque está en un formato inadecuado. Y el mouse, ¿vale? Lo que le vamos a pedir al mouse es que tanto la respuesta disponible como la correcta sea left button. Pero esto ya, como os digo, podemos ponerlo de otra forma. Vale. Y, como siempre, le vamos a añadir un logger a posteriori, ¿vale? A la secuencia 2 le vamos a añadir un logger y también, oigáis por paso, un logger para que simplemente nos guarde lo que está generando con este mouse. Un logger que voy a llamar 2, ¿vale? Para distinguirlo de este primer logger. Simplemente lo voy a llamar de otra forma por saber que aquí vamos a añadir keyboard y aquí estamos guardando cosas de mouse. Y luego, si recordamos, con blank con blank, que es lo último visual que se le ha presentado al participante, se va a arrastrar durante todo este tiempo, ¿vale? Aquí vamos a tener un audio, pero va a estar arrastrando lo visual de blank. Entonces, si queremos pedirle de nuevo que pulsa 1 para el siguiente ensayo, para pasar a la secuencia 3, en ese caso tenemos que añadirlo para que actualice un poco la pantalla. Entonces vamos... No. Lo que quiero hacer es copiar, enlazado, y lo ponemos a continuación del logger. Enlazamos de nuevo el keyboard. Aquí un poco lo que hablábamos con la duda de Cristóbal. Realmente aquí no necesitamos otro keyboard porque tampoco ni estamos registrando aquí nada, ni es interesante. Simplemente mantenemos la estructura y de esa forma nos curamos en salud de errores. Y then, de nuevo, todos los ensayos, adelanto que vamos a repetir esta estructura simplemente para que me haga then para continuar y luego el blanco, ¿vale? Para que no congele con pulsar 1. Pues eso también incierta mucho a los participantes, que den el 1 y se le quede la pantalla en pulsar 1 para que la actualice, ¿vale? Y de esta forma pues ya tenemos el sampler con lo que hemos llamado error, con el audio que teníamos, el mouse configurado, el logger
que nos falta añadir las variables, ahora volvemos aquí, y luego este final, esta salida de la secuencia. Entonces en el logger, como decíamos, vamos a añadirle, a ver si está, sí está, el response del mouse, un poco como que hicimos antes, el response time del mouse, y de nuevo nos vamos a correcto y se lo añadimos. ¿Vale? Y ya tenemos aquí el logger cargado. Ahora va a cargar solo estas 3 variables. Como decía con la duda de Cristóbal, el logger aquí tenía un nombre correcto, va a mantener su columna, pero se nos van a generar, aquí teníamos 2 columnas, aquí con estas 2 vamos a tener otras 2 columnas, ¿vale? Ya vamos con un logger, cada fila va a tener 5 ya, ¿vale? 5 distintos tipos de variables. Y si no tenéis duda, vamos a pasar a la secuencia 3, que la secuencia 3 es muy parecida, simplemente que vamos a sintetizar el sonido y también vamos a meterle respuesta vamos a meterle una respuesta de keyboard. Vale. Entonces, para sintetizar, tenemos synth, que esto, como os decía, os recuerdo que no está permitido ahora mismo en online. Y le vamos a añadir otro nuevo keyboard a posteriori, que lo vamos a llamar Keyboard Response 2, porque ya teníamos uno, por ejemplo. ¿Vale? En sintetizar podemos generar distintos tipos de ondas, ¿vale? Son todo, lo que sintetizamos aquí son ondas pues, de distintas formas. Normalmente las que más se utilizan o que yo más he visto en la literatura son sinusoidales, ¿vale? Aquí le vamos a especificar la frecuencia de la nota que queremos, ¿vale? Cuanto más hercios le demos, más agudo va a ser, y cuanto menos, más grave. Esto va a ser importante sobre todo cuando hay alguna hipótesis muy concreta en alguna frecuencia muy concreta. Y luego tenemos ataque y decaimiento. Ataque y decaimiento, lo tenía aquí en una figurilla para que lo vieran muy rápidamente. ¿Vale? La frecuencia nos va a dar la altura, como de agudo, como de grave es el tono. La amplitud nos va a dar el volumen, ¿vale? Como de amplia esa onda nos va a permitir como de fuerte se escucha ese sonido. Los ataques y los decaimientos, aquí tenemos un decaimiento, ¿vale? Que manteniendo la frecuencia, la amplitud se va modificando con el paso del tiempo. Para que el ataque sería entrar muy poquito a poco, sería la inversa esta, muy poquito a poco hasta que crece, y eso daría la sensación de que el tono no es muy bruto, la entrada, y el decaimiento es lo contrario, que el fin de ese tono pues, es poquito a poco y no termina de forma bruta. Lo que vamos a añadirle es que sea de 440 y durante 200 milisegundos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿no? 440. Si queréis podemos ponerle 5 milisegundos y 5 milisegundos. Esto es que este proceso de ataque o de decaimiento pues va a durar 5, hasta llegar a la amplitud máxima va a tardar 5 milisegundos, 10 lo que queráis. Normalmente yo siempre he visto 10-20 milisegundos para que el sonido luego acústicamente no sea muy desagradable a los participantes. Y luego pues volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Copiamos enlazado y vamos pegando esta pantalla de pulsar para continuar, el keyboard para que coja esa respuesta y luego una pantalla para que no se quede congelado ahí, ¿vale? Y de esta forma tendríamos ya la tercera secuencia a falta de un logger, que casi se me pasa. Falta un logger inmediatamente después de la respuesta, ¿vale? Lo vamos a llamar logger 3. Preguntilla, Rafa. Sí. Una preguntilla. En este sonido sintetizado, estoy viendo a ver si se puede ejecutar, dijéramos, para bichearlo un poco, ¿no? Antes de ejecutar el experimento, porque si no, tienes que ejecutar todo el experimento hasta llegar aquí, ¿no? Para escucharlo. Ahora mismo no se puede escuchar, ¿verdad? No, ahora mismo no, pero tienes que ejecutar. Siempre, de todos modos, bueno, aquí también tenéis volumen, que eso se me ha olvidado deciroslo, ¿vale? El volumen
Y creo que posicionamiento creo que también se refiere un poco a la fase, ¿vale? Para modificar la fase y el volumen, que eso se me había olvidado decirlo. Para escucharlo siempre, ahora no se me ocurre rápidamente, pero siempre hay programas por ahí de Audacity, por ejemplo. Audacity es una forma súper rápida de ver cómo sonarían los distintos tipos de tonos, generar tonos. Así que Audacity es verdad que es de lo que más utiliza la gente para copiar y pegar. Podamos hacerlo en Audacity o sintetizarlo directamente desde aquí. Vale, y en el logger lo que vamos a hacer es añadirle lo de siempre, lo que venimos haciendo, ¿no? Una respuesta, en este caso, vamos a ponerlo en el orden, vamos a poner response time y luego por último correcto. Y ya tendríamos la secuencia configurada. Se hace pesado porque realmente lo que estamos acostumbrados es que hagamos una secuencia y la hagamos en bucle y no como la estamos haciendo ahora, pero es un poco para variar en un ensayo y en otro todos los componentes. Y ya los dos últimos son de muestra de texto, que creo que es algo que utilizamos muchísimo habitualmente y tenemos dos formas principales de hacerlo. Vamos a hacer una secuencia 4 y añadimos un sketchpad, que va a ser nuestro sketchpad de texto. Vale, lo ponemos después. Vale. Y aquí vamos a añadirle el sketchpad, que creo... A ver, que no me olvide el número. Vamos por el 2. Vamos a ponerle de nombre 2. Y de nuevo, aquí ponemos 0 porque va a ser la misma lógica. Va a poner un sketchpad con un texto que se va a congelar, no nos va a importar siempre y cuando lo pongamos después a un keyboard que tenga infinito o un tiempo en concreto, ¿no? A lo mejor que la respuesta solo se puede dar en un segundo y medio, pues lo concretamos. Ponemos que aquí la respuesta sea 1, 1 y lo dejamos en infinito. Y en el sketchpad, que no lo he configurado, tenemos que ponerle pulsar 1, ¿vale? Lo centramos, lo ponemos, vale, y ya tendríamos aquí nuestro texto. A continuación, de nuevo el logger y los den y la finalización. Este sería el 3 y entonces le añadimos el logger 3 ya. Le añadimos los response y el correct. ¿Cómo has llamado este último keyboard? Este le he puesto 3. Keyboard. Le estoy poniendo 3. Keyboard response, el 3, vale. Para que no se solape. Y el logger lo vamos a llamar 4, que había ya un 3. ¿Vale? Y ya simplemente cuando tenemos eso, ya copiar el enlazado al final y pegar. En esta secuencia hemos hecho el texto utilizando el sketchpad. Pero el propio SecoPy también incorpora que también está implementado en OpenSesame, la presentación de estímulos con texto, que es similar, pero recordamos que nos va a dar un error si lo intentamos trasladar a online. Pero bueno, vamos a utilizarlo para ver un poco cómo funciona también. Lo bueno también que tiene OpenSesame, que yo le veo lo bueno, es que si queremos hacer un experimento tanto online como offline, hacerlo primero en laboratorio y luego online, vamos a poderlo hacer desde el mismo script, no tenemos que desde la misma configuración, no tenemos que buscar otro problema. Vale, entonces vamos a añadir en esta secuencia 5, que ya es la última antes de la corrutina, le añadimos veis que es otro interfaz completamente distinto, pero al final el resultado va a ser el de mostrar texto, ¿vale? Y aquí tenéis otro interfaz completamente distinto. Le vamos a añadir de nuevo otro keyboard. A los keyboards, sí, le estoy añadiendo... Vale. Voy a comprobar que me ha faltado, sí, le estoy poniendo las teclas. Ahí está.
Y aquí de nuevo, 1, 1, y el anterior fue keyboard 3, pues vamos a poner keyboard 4. Vale, y aquí en esta secuencia, además de un poco para añadirle algo distinto, que es un poco como lo hemos pensado, además de añadirle lo mismo que en la secuencia 4, ¿vale? Recordamos que en la secuencia 4 estábamos haciendo pulsa 1 y que el participante pulsara 1 a nuestro estímulo texto. Aquí le vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a incorporar ya feedback, ¿vale? Para que el participante sepa si lo está haciendo bien o no, ¿vale? Para ello vamos a meterle bueno, antes de nada, el logger a continuación. Logger 4. Y le vamos a meter lo de siempre. La respuesta del keyboard, en este caso el último, el 4. Y la response time del 4. Y el correcto, para saber si está correcto. Rafa, una preguntilla. Sí, dime. ¿Puedes de nuevo explicar el detector, el elemento detector que has creado? El sketchpad, no, el detector. ¿Qué datos has introducido ahí? Sí, cierto. No, es que realmente no le había metido nada. Pulsar 1, perdón. Vale. Y ya está. Era simplemente. Aquí podemos pues, simplemente modificar cosas muy similares a lo que podamos modificar aquí. Realmente como el Sketchpad, pero en su script, ¿no? Que podemos decirle cuál es la posición, cuál es la fuente, cuál es el tipo de tipografía que queramos que nos utilicen, qué color. Que realmente si nos vamos al script de un... Espérate, voy a ponerlo en grande, que a veces se me oculta aquí en el Mac. Cuando nos vamos aquí a un Sketchpad y nos vamos a su script, realmente es lo que le estamos pidiendo, no de forma directa con esta presentación de botones, pero cuando nos vamos aquí es lo mismo, ¿no? Qué texto queremos que meterle, cuál queremos que sea la fuente, cuál queremos que sea... Es lo mismo, pero es una presentación que en lo de Python sí es verdad que te lo presenta directamente, ¿no? El script, te hace la versión script directamente, mientras que aquí lo manejamos desde un principio más en botones. Pero los parámetros son muy similares. Vale. Es que, por ejemplo, nosotros utilizamos normalmente a lo mejor estímulos de oraciones y tal. Yo siempre he utilizado el Sketchpad, pero no me he atrevido nunca con este de texto. No sé yo si se gana... Bueno, aquí no puedes poner, por ejemplo, que te invoque una variable o algo de eso. Es simplemente que te presente texto escrito, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver ahora con el feedback, pero podemos invocarlo, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en el Sketchpad yo le digo que... no sé, me diga, por ejemplo, me pongo aquí, ¿no? Y yo le digo, púlsame 1 y la respuesta del keyboard response 2, por ejemplo. Lo que me va a poner aquí, o a renglón seguido, es la variable. Pulsa 1 y el valor de la variable. Y en el de texto, te preguntaba en el de texto, ¿se puede hacer lo mismo? Es decir, yo puedo poner el texto, pulsa la tecla 1 y luego después puedo invocar una variable, ¿sabes si eso es posible? Yo creo que sí. Vamos, no lo he hecho nunca, pero apostaría casi que sí, por la lógica un poco de toda la construcción. Vamos, yo creo que sí. Sí, no tiene más sentido. Es que a veces el problema que da el Sketchpad, ¿sabes? Cuando nosotros presentamos oraciones largas, es que te las desalinea, te las desajusta, porque tienes que leer una oración y luego tienes que leer otra oración. Y a veces no aparecen justo en el centro de la pantalla, aunque tú le digas que aparezcan en el centro de la pantalla, una te aparece como 2 o 3 milímetros por encima de la otra. Entonces ahí hay como un descabalgamiento, no sé si me explico, con el Sketchpad. Es a lo mejor con esto del texto es mucho más... Al ser más primitivo, puedes controlarlo mejor. Es verdad que tengo que decir que OpenSesame, por mi experiencia y un poco también por lo que veo en los foros, está muy construido para Windows, aunque está en muchas otras plataformas, pero está muy enfocado a Windows. Yo, por ejemplo, ahora en mi Mac yo lo noto muchísimo, como es mucho más difícil manejarme aquí que con el Windows. Y es verdad que está muy hecho para presentar estímulos visuales como los que estamos manejando más que el texto y audio. Pero quizá no recuerdo, el Text Display, no sé si está también disponible para... Creo que no, pero bueno, por lo menos offline, tanto TextSteam y el display también presenta texto. Quizá esto sea mejor para la presentación de textos grandes, quizá.
esta parte. Yo, en cuanto a lo que ha dicho Cristóbal, porque me ha pasado a mí programándonos y al final le coges como el truquillo. En lugar de, imagínate que va a crear, tiene dos procedimientos y va a crear dos sketchpads, ¿no? Y en uno va a poner una oración y en otro va a poner otra oración. Son oraciones distintas, pero te gustaría que estuviesen como en esos mismos milímetros, ¿no? Exacto, sí. Y te da la sensación de que pone los mismos parámetros, pero no, que aún así se mueven los milímetros, ¿no? Lo que yo he visto que si hago y me lo hace bien es creo un sketchpad nuevo, pero le copio la configuración del código de la otra. Donde hemos visto lo de ver script, le copio lo mismo. Y eso me lo lleva al nuevo sketch que he creado, ¿no? Y lo pego. Y entonces, entre donde te pone text igual a las comillas, que es donde pones tu texto, pues ahí cambia la oración por la nueva. Y entonces, yo he probado eso, este mismo problema que has hecho tú, y a mí se me ha solucionado. Entonces imagino que así se te soluciona el día. Vale, genial. Sí, buena idea también. Sí, sé que ha ocurrido eso fue entre el cambio de una versión a otra de tal, no sé si fue entre la 2. No sé cuánto y la 3.0. Ahí hubo un cambio en el que trataban los sketchpad de manera diferente, entonces había problemas, como hubiese diseñado el experimento en una versión, pero luego lo ejecutase en otra, salían cosas raras. Pero bueno, ya está. Gracias. Vale, y copiamos para terminar esa secuencia el den, keyboard y el blank y le añadimos ahora el feedback cuando terminemos con eso. Vale. Entonces, para generar el feedback, lo que vamos a hacer es un feedback después justo del logger, ¿vale? Y aquí vamos a llamarlo feedback simplemente y le vamos a añadir este texto, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, que nos dé tu respuesta fue que nos dé los tantos milisegundos que ha tenido el participante justamente en el keyword 4, en el que va inmediatamente antes, para que le diga cómo de rápido ha sido. Ese es un primer feedback. Y esto nos va a permitir darle la variable. Como hemos llamado al keyword 4, pues rápidamente nos va a dar esa respuesta. Y luego a continuación vamos a generar, para hacerlo un pelín más complejo, vamos a generar dos tipos de feedback más, ¿vale? Ya hemos dicho cómo de rápido ha sido, ahora vamos a decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, si ha sido correcto o incorrecta en esa variable. Entonces vamos a añadir un feedback que se llame good y otro feedback. Dame un segundillo, por favor. Es que estoy mirando dónde está el del feedback y como tengo el cambiado en relación al tuyo, ¿cuál es el icono de feedback? Es un bocadillo con el sketch. Ah, vale, está aquí al lado. Sí. Vale. De ese papelito que pone arriba, lo pone importante en el calendario. Un feedback. ¿Y qué hacíamos en el feedback ese, perdón? Le añadimos. Entras en el calendario y ves ese calendario. Le añadimos lo que aparece en la diapositiva, que ahora lo comparto para que lo veáis. Tu respuesta fue response time, keyboard, response. A ver, que no esté mal eso, que ahí creo que hay un espacio. Este tipo de problemillas, este tipo de espacios son los que luego te hacen el script fatal. Vale, ahora sí. De rápido. Y a continuación generamos los dos feedbacks, ¿vale? Un feedback que va a ser para decirle bueno y otro malo. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Para hacerlo bien, le tengo puesto este texto. Lo está haciendo muy bien. Entonces, si lo ha hecho correcto, le va a aparecer este. Un poco lo he puesto para que veáis ahora cómo condicionarle para que aparezca uno y no aparezca el otro. Y luego, para el que está mal, le vamos a poner error. Así un poquito austero. Error. Vale. Entonces ya tenemos un feedback que le dice la velocidad. Aquí si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, no importa, es cómo de rápido ha sido en su respuesta. Y luego si lo está haciendo bien o mal. Lo que vamos a hacer para que le aparezca uno o no el otro, es decir, el correcto o el error, vamos a generar un inline,
¿vale? Un inline de Java, de JavaScript. Y lo vamos a añadir, pues por ejemplo, después del logger o donde queráis, ¿vale? Justamente antes de good y the bad, es lo único importante aquí, ¿vale? Tiene que estar después de la respuesta y antes de good y the bad. Entonces, inline, ¿cómo lo llamamos aquí? Inline feedback. Pues lo vamos a llamar inline feedback. Sí. Y en este inline lo que le vamos a decir es, sí, este es el lenguaje de JavaScript. Sí, la variable correct. Aquí tengo un error. Aquí debería ser, lo he visto esta mañana, 4, ¿vale? No un 1. Si en el keyboard 4 hemos acertado, tenemos un 1, entonces una variable que vamos a generar, nice, le ponemos 1. Si no ha sido un 1 lo correcto, si ha sido incorrecta la pregunta, pues barsNice me lo va a poner como 0, ¿vale? Entonces, esto si tenéis las presentaciones, copiar y pegar es muy rápido. Vale. Y entonces tenéis esto. Lo voy a dejar bonito aquí. Vale. Y se nos quedaría así, ¿vale? El inline. Como veis, hay dos pestañas. Tenemos una pestaña de preparar y una pestaña de correr. Esto es súper importante porque le pasa un poco, si recordáis, a los de Sketchpad y Feedback, que son realmente lo mismo, pero la cosa es que uno se prepara y otro corre, ¿vale? Pues aquí podemos hacer lo mismo con el inline. Podemos situar el inline en mitad de la secuencia, pero que sus valores empiecen a correrse desde que se inicia esa secuencia. Y eso sería escribir inline en preparar. Todo lo que escribamos aquí se va a cargar desde que empieza esa secuencia. Si lo ponemos en correr, como hemos hecho aquí, lo que estamos obligando es que el inline no se ejecute, no se ponga operativo hasta el punto concreto temporal de la secuencia, ¿vale? En nuestro caso tiene mucho sentido que escribamos en correr y no en preparar, porque lo que nos interesa es la respuesta de ese ensayo. Si lo hubiéramos dejado en preparar, lo que nos hubiera tomado es la respuesta, si esto fuera un bucle, la respuesta del ensayo justo anterior, ¿vale? Si está repitiendo la secuencia 5 todo el rato, si yo escribo este texto en preparar, lo que hace es que te coge la respuesta del ensayo anterior, porque se coge desde el principio, y desde el principio no ha dado respuesta al participante. Entonces lo vamos a dejar en correr y vamos a añadir esta variable nice. Y una cosa que se hace mucho es inicializar las variables, ¿vale? Para que no evitar problemas. Entonces al principio del experimento vamos a generar un inline que se llame inline nice y aquí vamos a inicializar esa variable, ¿vale? barsNice y la ponemos a 0, ¿vale? Simplemente para ya tener esa variable desde el principio, no tenés que esperar hasta este momento tenerla, ¿vale? Entonces este inline, pues bueno, normalmente se utiliza habitualmente mucho para tener todas las variables ya creadas desde el inicio del experimento. Y ya está. Entonces aquí, en un primer momento, hemos puesto esta variable en 0 y llegado a este punto del inline, si lo ha hecho bien se actualiza a 1, si lo ha hecho mal se le queda en el 0. Ahora ya simplemente nos venimos a la secuencia. Rafa, perdona, sí. Danos un momentillo porque, vamos, yo no sé si el resto te están siguiendo. Vale. Pero vamos, esta parte de aquí del script, danos un segundillo para que podamos... Vale, perfecto, sí. Yo es que tengo abierto el PDF, por otro lado ahora mismo no puedo copiar. Vale. Una pregunta en relación a ese inline script, ¿vale? Lo que es... O sea, yo lo estoy copiando y yo lo estoy tecleando tal cual, pero no... Parece que no va. Tengo que pulsar el Enter, ¿no? Y romper... O sea, los retornos de carro tal como están ahí, ¿no? Tenéis aquí el inline, ¿no? Lo podéis copiar y pegar, ¿no? Sí, tal cual, sí, pero o sea, lo que quiero entender un poquillo la lógica, te quiero decir. Vale, tú en el inline le estás diciendo, sí, la respuesta que ha dado el participante ha sido correcta, que eso se representa con un 1, ¿vale? Bueno, aquí ahora mismo estará en 0, ¿no? No, está vacía. En negrita significa que está rellena la variable, lo que hablaba antes de negrita o no, si no está vacía. Ahora mismo está vacía, pero bueno, si hiciéramos el experimento, si lo hubiera hecho bien, correct tendría un 1 ahí. Entonces, si el participante ha tenido una respuesta en el keyword concreto, esto tengo que poner 4, es correcta, actualízame esta variable nice y le pone un 1. En el
caso contrario, que es el else, en el caso contrario, es decir, cuando te hayas equivocado, pon nice con 0. Vale. Bars es la forma de llamar a la función. Vale, ahora la pregunta que estaba haciendo es, imagínate que yo en vez de copiar y pegar lo estoy tecleando directamente, ¿no? Me aparecen como en una línea sin retornos de carro. Entonces, lo que veo ahí es que en la primera línea, tú, por ejemplo, tienes hasta el paréntesis y luego la llave, la primera llave que abre, y luego se rompe y te pasa a la línea número 2. Sí, esto... Y donde pone bars hay como una tabulación. Mi pregunta es, ¿se puede poner todo seguido? ¿O la estructura esa que nos aparece en el PDF tiene algún sentido? Yo creo, sí, yo creo que si lo haces, yo creo que va, pero es verdad que cuando tienes ya inline muy complejos, pues yo creo que lo mejor es tenerlo ordenado, un poco por tema de ver rápidamente si hay algún error, detectarlo rápido, si no se genera el problema. Pero sí, yo creo que si lo pones todo tipo chorizo, funciona, pero vamos, lo normal es que se haga así, ¿no? Con indentación y tal, para ver rápidamente dónde tienes el problema o entenderlo. En JavaScript da igual el formato. El formato solamente puramente, como tú estás diciendo, conviene ponerlo así. En Python, en cambio, sí importa el formato. Si las indentaciones no corresponden, en la parte de Python sí sería diferente. Pero para JavaScript puedo hacerlo. Vale, es que veo ahí un poco abstruso, ¿no? Quiero decir, se abre como la primera llave, la primera línea, y luego se le da un retorno de carro y una tabulación. Bueno, sí. Lo que ocurre, sí, es que hay también, desde el punto de vista del formato, para los lenguajes de este tipo, JavaScript, C, etcétera, etcétera, hay gente que prefiere poner la primera llave en una sola línea y hay gente que prefiere ponerla como parte de la otra línea como está ahí. Eso es cuestión de puro estilo. Sí, es una cuestión de estilo. Simplemente lo importante es que el inline vaya bien. Es algo que no se va a mostrar, entonces, como lo hagamos, pero simplemente que rápidamente si hay errores los detectemos y que si en algún momento queremos volver al experimento, que también lo veamos rápido. Porque muchas veces nos pasa, programamos esto y luego volvemos al experimento un año después, que nos lo haga la vida lo más fácil posible en el futuro también. Entonces, bueno, creo que esta es una forma de hacerlo. Y luego, eso, lo otro que hemos hecho, Cristóbal, es inicializar la variable en el principio. Eso sí. ¿Vale? Claro, esto es lo, Rafa, que no he entendido. Esta variable, ¿qué es lo que...? La he creado. Aquí simplemente la he creado. Vale. La he creado. Pero si tú... Aquí no daría ningún problema, ¿vale? En este experimento no lo... Pero es simplemente algo que se suele hacer porque... Sí. Sí, que tú esto que la has creado, pero luego aquí le dices que esta coja valor de 1 si es correcto y que coja valor de 0 si es incorrecto, y esto luego aquí ¿cómo lo utilizas? Es que yo ahora no estoy entendiendo Aquí la creo, ¿no, Jordi? Aquí creo la variable y ya lo importante es lo que pasa aquí. Lo importante Sí, eso. Pero aquí lo que es eso, allí, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí crearla, aquí la está creando. Sí, arriba sí. Digo, aquí abajo, entonces ya le asigna un valor. Exacto. Y ya está. Pero supongo que le tendrás que decir otra cosa si quieres que luego te aparezca un feedback a otro. Sí, voy a No, eso. que nos hemos parado ahí. Sí, nos hemos parado ahí. Sí. Vale. Venga, vamos a continuar y luego ya si surge alguna duda después de terminar esto, que quizás nos vamos a enredar. Entonces, nos venimos a secuencia. ¿Podamos hacer grupos pequeños? Ahora lo vemos, porque veo que lo estáis haciendo bien. Es que yo te iba a decir eso, yo me perdí hace un rato y me he centrado un poco en intentar seguir la explicación, pero... Claro, sí, la idea era un poco esa, pero bueno, vamos haciéndolo y yo creo que sí queda tiempo a grupos pequeños. Vale, perfecto. Vale, pues nos venimos aquí a la secuencia 5 y en secuencia 5 tenemos la estructura de la secuencia. Entonces aquí podemos, always significa que siempre se va a presentar ese elemento y aquí es donde podemos condicionarlo. Entonces, good, vamos a ponerle nice, que es nuestra variable indicativa de que aparezca, cuando es igual a 1. ¿Vale? Esto nos dice que good va a aparecer cuando estamos en nice igual a 1 y si no está en 1 no aparece nunca. Y vamos a hacer lo siguiente con nice man, ¿vale? Nice 0 hace que se presente bad solo cuando ha sido incorrecta la respuesta, ¿vale? Con good cuando es correcta y con bad cuando es incorrecta. De esta forma se lo estamos condicionando.
En este caso no habría hecho falta hacer el script, ¿no? Porque poder haber puesto directamente la variable correct aquí en esta parte no hubiera hecho falta, ¿verdad? Pues lo ha hecho como para demostración, para casos más.